tribus urbanes, tendències, cultures o subcultures. Els otakus viuen pendents de les modes que arriben del Japó, sobretot de la cultura manga. La gente cree que ir con vaqueros es lo normal. Hay diferentes tipos de visual y el mío para mí es ir guay, ir fashion, ir lo más glamuroso posible. Ja siguin visuals, lolites o d'altres, la seva quotidianitat és com sortida d'un còmic. Cuando vas de lolita no te van a llevar ni tía buena, ni bombón, ni cosas raras. A veces sí que te llaman colegiala, pero es muy raro. Generalmente a los chicos les da mucho miedo y con esto se dan raras y no nos ven nada atractivas porque es una vestimenta que te cubre todo el cuerpo. Realmente yo no lo considero un estilo cursi porque es muy transgresor. Yo lo llamo punk en formato damisela, porque es realmente muy difícil ir así por la calle y no tener un carácter muy fuerte. Porque fíjate cómo voy vestida, esto es ridículo para mi edad. Pero fue descubrirlo y decir, hay una parte de mí que ha estado oculta muchos años y tiene que salir. Y me da igual lo que diga la gente. Bueno, pues este es mi armario. Os voy a enseñar un poco los vestiditos que tengo ahora mismo. La Candy té 30 anys i en fa 3 que es considera una lolita, un estil de moda que no té res a veure amb la lolita literària de Nabokov, sinó amb una tendència japonesa que va seduint a poc les joves catalanes aficionades al manga, les otakus. Ya desde muy pequeña fue ver la serie de Candy Candy, los ojos estos de época antiguos, y yo no sabía que era de Japón o de dónde, pero yo estaba fascinada. Candy Candy es como la primera, para mí fue la primera Lolita. El Lolita es genial porque puedes ir un día completamente vestida de negro, que pareces una dama del siglo XIX, o como si fueras un vampiro, y otro día puedes ir como una niña y sacas a lucir tu parte infantil. Y puedes juguetear con los pequeños regalos que te da la vida y decir, oh, qué bonito es todo. Tot i la diversitat d'estils, una condició indispensable és que el vestit defineixi la silueta femenina. Si no tiene la forma femenina característica del traje de época, con todo esto debajo, digamos que no sería Lolita. Sería otro estilo. Bueno, no es muy práctico, pero sí que es cómodo, porque vas como en una nube. No se mola mucho, además siento la sensación de sus luces. Darrere aquest aspecte infantil, tímid i innocent, s'amaga un amant de l'estètica que abans havia estat metal, hippie i gòtica. Del seu pas per aquests estils tan diferents i extrems, conserva el gust pel rock dur. Sí que es verdad que la mayoría de las lolitas, si no todas, muchas, tienen unos gustos bastante avant-garde, bastante extraños. Mis gustos musicales, la verdad es que van desde el psychobilly o rockabilly hasta el rock más de nueva generación, hasta metal extremo. Yo creo que yo nací friki. O sea, siempre he sido diferente. Lo admito, lo asumo y no me importa, soy muy rara. Aquesta tarda, en Jen ha quedat amb la Candy i altres joves amants de la moda nipona. Vestits com si acabessin de sortir del seu còmic favorit, desperten la curiositat de la gent. Sí, es bastante típico, ¿no? De ir por la calle y la gente te mira con cara rara, pero bueno, como nosotros estamos acostumbrados ya, pues, y lo que queremos es difundir esta cultura, pues no pasa nada. Por ejemplo, las cosas típicas son, oh, habéis salido de carnaval, o carnaval ya pasado, o salir de un teatro, ¿no? Pues me ha sorprendido mucho verlo vestido así, porque lo encuentro todo muy original, y bueno, yo la verdad que pensé que estamos ahora en, ¿cómo se llama?, en carne torta, digo, no, pero sí es que me ha llamado la atención, que van muy bien vestidos, y sobre todo las niñas que van así vestiditas con esos calcetines. Muy gracioso. Hay gente que te mira, hay gente que te insulta, gente que te pregunta, hay de todo. Es bastante incómodo, pero claro, tienes que entenderlo. Ellos no saben lo que es. La gente cree que ir con vaqueros es lo normal. Para mí eso, lo estándar para mí no es normal. Para mí la normalidad no existe. Para mí es una moda que ha venido de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y que está totalmente aceptada. Nada, yo me marcho que tengo que entrar a trabajar. Són pocs els otakus que s'atreveixen a vestir com manen els seus propis cànons a la feina. La Maiten és una. És intèrpret i pot anar amb el seu millor vestit d'aristòcrata a treballar. La verdad es que al principio todo el mundo se queda un poco sorprendido, pero cuando ven que no eres demasiado obsesivo con un tema, sino que tienes tu vida, que lo integras en tu manera de ser, en ir a trabajar y ir a la universidad. El culte al voltant de la roba extravagant i el col·leccionisme de ninotets té un preu, el de la importació. La Candy, com altres joves otakus, compra els seus capritxos per internet o revistes, perquè aquí encara no hi ha indústria. Esta blusa me ha costado unos 100 euros, la falda unos
120, 130 y los zapatos más o menos como la falda. Pero la verdad es que muy económico me sale. Siempre ahorras con muchísima ilusión, poquito a poco, para poder conseguir las cositas con mucho cariño. Y cuando te llegan es como un día de Reyes. Una de les cerimònies de les lolites són les reunions de te. Mentre mengen pastissos japonesos, la Candy i les seves amigues tafanegen les darreres novetats del Japó. Para Amy, ¿qué tiene que moda? Yo tengo estas medias, las tengo iguales. Yo no sé en el mundo de las lolitas y de los punks cómo es esto de los estilos, pero en el mundo de las ganas que cada mes te das cuenta que incluso en una revista sacan unos zapatos, en la revista La Competencia dicen que esos zapatos ya no están de moda. Yo consumo menos en moda desde que he decidido vestir lolita que antes. Yo me iba de compras y la lista se volvía loquísima porque era cada 6 meses había que cambiar totalmente. Uno Chanel de segunda mano, por favor. Eso era aquí o tenerlo. Y ahora, sin embargo, pues tienes tus cositas y cuando uno se pasa de moda, pues te vas comprando accesorios y cuatro cosas. Si bien no puede que vaya así vestida siempre porque no lo veo viable, más que nada porque mi madre no piense que te veo la cabeza y no veo yo a los 40 años vistiendo así de baby, pero yo creo que siempre tendré esta parte de mí porque además ha sido uno de los años maravillosos de mi vida.